Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. El tema del día de hoy aquí en Política, materia de todos, es la desigualdad en el aprendizaje, los resultados de la prueba Planea en educación media superior. Sobre esto les preparamos lo siguiente. La prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, mejor conocida por sus siglas Planea, tiene el objetivo de medir las capacidades y los conocimientos de los estudiantes en dos áreas: lenguaje y comunicación, especialmente en cuanto a la capacidad de los jóvenes para comprender diversos tipos de texto, y el área de matemáticas, que mide la capacidad para resolver problemas matemáticos. Las capacidades y conocimientos que se evalúan por medio de esta prueba, también llamadas competencias, forman parte de los propósitos educativos de la educación media superior. La prueba Planea es aplicada por la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las autoridades educativas de las entidades federativas. Los resultados de las evaluaciones sirven para mejorar el sistema educativo, aportando información relevante para el monitoreo, la planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros escolares. Asimismo, ofrece información pertinente, oportuna y contextualizada a las escuelas y docentes, que ayuda a mejorar las prácticas de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Por último, contribuye al desarrollo de directrices para la mejora educativa con información relevante sobre los resultados y los contextos en los que se presentan. Continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y comienzo precisamente presentando a la maestra Concepción Torres Ramírez. Ella es investigadora del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a ti. También al doctor Patricio Chávez Saldumbide. Él es investigador y asesor en política educativa en Centro GESIP SSC. Así es, Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, ¿por qué fue necesario sustituir la famosa ya prueba enlace que se utilizaba anteriormente para la evaluación de los centros educativos? Comienzo con usted. Bueno, la prueba enlace fue sustituida por problemas técnicos, por deficiencias técnicas. Se hizo una valoración, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se encargó de realizar una valoración técnica de los instrumentos de evaluación y se decidió, por las deficiencias que encontraron, no aplicarlo más. Finalmente esta nueva prueba Planea, el plan para la evaluación de los aprendizajes, sustituye, sin que sea exactamente lo mismo, porque esta contempla diferentes niveles de aplicación. Hay una aplicación nacional, de censal, digamos, para todos los muchachos, que ayudaría a entender, a tener idea de cuáles son los aprendizajes que tienen, y otra muestral, que daría idea más bien de los problemas principales que hay a nivel de sistema educativo. Claro. Doctor, ¿cuáles eran los problemas que tenía precisamente la prueba enlace en el país? Bueno, son varios aspectos técnicos. Fundamentalmente, uno de los elementos centrales tenía que ver con las propias categorías y los propios reactivos que se aplicaban, que no medían lo que se quería medir. Es decir, medían, digamos, a través de algunas preguntas, no lograban efectivamente apuntar a que haya un aprendizaje significativo de ciertos contenidos por parte de los estudiantes. Y eso fue justamente lo que se revisó durante algunos años a través del juicio de expertos, para que sea esa prueba replanteada y se busquen otras alternativas de medición real de los aprendizajes que se quiere evaluar. Exacto. Maestra, ¿de qué nos sirve medir el aprendizaje en los jóvenes? Bueno, la educación obligatoria ahora está compuesta por educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Estos 4 niveles educativos tienen ciertos propósitos, o sea,
hay ciertas cuestiones que se quieren lograr con los jóvenes que egresen de ese nivel, pues, ¿no? De la educación obligatoria. Esto interesa, pues, ¿no?, que cuenten con las herramientas necesarias para, por ejemplo, tomar decisiones respecto al trabajo, tomar decisiones respecto a si continúan estudiando, estar en posibilidades, tener las capacidades desarrolladas para seguir estudiando si es lo que desean, y tomar también otro tipo de decisiones de la vida, digo, como casarse, tener hijos, etcétera, pues, ¿no? Puesto que se espera que egresen a los 18 años. Esta evaluación que se hace al final de la educación media superior tiene esa importancia, es la valoración de lo que les ha dejado, lo que ha dejado en ellos el transcurso, su trayectoria escolar desde el preescolar hasta la media superior. La trayectoria, su estancia durante 15 años en la escuela, finalmente. Doctor, ¿y qué hacer cuando los muchachos pues no salen bien evaluados en estas pruebas? Bueno, yo creo que ese es el significado central de la prueba. Como decía Consuelo, es uno de los aspectos centrales. Se busca evaluar, por un lado, cuáles son esas herramientas, esas competencias fundamentales que debe tener el joven, en este caso el egresado de la educación media superior, para poder desenvolverse en distintos ámbitos. Por un lado, en la transición escuela-universidad. Por otro lado, en la transición escuela-mercado de trabajo, mundo del empleo, y por otro lado, para construir proyectos de vida. Que los jóvenes tengan las capacidades en lenguaje y comunicación y en matemáticas, medidos a través de una serie de indicadores y a través de una serie de variables en estas pruebas, implica que están en capacidad real para transformar, para resolver problemas, tanto de su vida diaria, cotidiana, como de su vida académica, para mejorar sus condiciones de vida y seguir su trayectoria educativa e insertarse de manera exitosa en el mundo del trabajo y construir de manera exitosa un proyecto de vida. Claro. Y cuando los muchachos no tienen buenos resultados, ¿podemos hacer algo para ayudarles a que estos resultados mejoren? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas en diferentes etapas de la trayectoria escolar. Pero antes de seguir con eso, yo quisiera hacer un comentario para ubicar, para empezar a hablar no solamente de los resultados y lo que significa, sino para empezar a hablar de los jóvenes a los que se esté evaluando, pues, ¿no? En este momento, la matrícula en educación media superior es de 5.1 millones de alumnos. De ellos, 1.2 millones están en el tercer grado. Es decir, la muestra a la que se aplicó la prueba enlace fue sobre esa población de 1.2 millones. De ahí se seleccionaron algunos. Se seleccionó prácticamente la mitad. A la mitad de ellos se aplicó. Pero ese 1.200.000 de jóvenes son apenas la mitad de la población de 17 años que existe en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? Que hay 1.2 millones de jóvenes aproximadamente que no están, de 17 años, que no están inscritos en el grado que les correspondería de acuerdo con su edad. Es decir, a los 17 años, después de una trayectoria regular, una trayectoria escolar regular, se esperaría que estuvieran en tercer grado de media superior. Pero para la mitad de los jóvenes de 17 años de este país, eso no es así. Entonces, se está evaluando, lógicamente, a quienes sí están. El asunto es, si se evaluara, si la evaluación considerara no solamente a los jóvenes que están en la escuela y que finalmente sus condiciones socioeconómicas, culturales, les han permitido permanecer en la escuela durante todos esos años. Finalmente, si se incorporara, si se ampliara, ¿sí?, la muestra de jóvenes de 17 años, seguramente los resultados serían distintos y serían mucho más complejos, mucho más complicados que los que hay ahora. Los resultados son ciertamente bajos, son preocupantes, ¿no? En lengua estamos hablando, en lengua y comunicación estamos hablando, son 4 niveles, los resultados se presentan en 4 niveles, estamos hablando de que aproximadamente en el nivel 1, que es el más bajo, hay un 30% de alumnos, en el nivel 2 otro 30%, en el nivel 3 otro 30% y por ahí del 10% está en el nivel más alto.
El nivel 2 se considera generalmente el mínimo para que los estudiantes puedan continuar estudiando. Esto significa que 1 de cada 3 alumnos que se encuentran en media superior, que están terminando la educación obligatoria, no cuenta con los elementos suficientes para seguir estudiando con una trayectoria, digamos, exitosa. Claro. Maestra, voy a un breve corte, yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos, no se vaya. En media superior la deserción en México es la más alta del sistema educativo, 12%, lo que quiere decir que el proceso mismo, las dinámicas didácticas, pedagógicas de los procesos de aprendizaje están generando, por supuesto, estos bajos resultados, pero por otro lado, deserción en la educación. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Continuamos con más. Maestra, yo quiero preguntarle cuáles son los factores que inciden en los bajos resultados educativos en el país. Bueno, los mismos resultados que presenta la Secretaría de Educación Pública sobre la Planea 2017 presenta la desagregación por tipo de servicio, es decir, si es un telebachillerato, si es un plantel de educación tecnológica agropecuaria, etcétera, pues no. Ahí hay diferencias. Tienen que ver los tipos de servicio que hay, los mismos tipos de servicio que se ofrecen. Pero dentro aún del mismo tipo de servicio puede haber diferencias. Dentro de una escuela, un CEBETIS, ¿no? Y otro, puede haber diferencias. Por el entorno. Sí, pero también por lo que hay adentro. Me refiero a el número de maestros que existe, el perfil de los maestros, el tamaño de la escuela, ¿no? El número de alumnos, los recursos con los que cuenta la escuela, el plantel, el tamaño del plantel, por mencionar algunos, pues, ¿no? O sea, finalmente todas esas cuestiones conjugadas dan una experiencia escolar distinta para cada alumno. Entonces, bueno, ese es uno de los factores. Patricio tiene identificados perfectamente otros factores. Bueno, no solamente en términos de lo que hoy está sucediendo en el caso mexicano, sino por la investigación que se ha realizado en América Latina y en el mundo, es importante identificar distintos tipos de factores. Unos son factores externos a la escuela, donde inciden fundamentalmente, por ejemplo, el capital cultural de la familia, el nivel socioeducativo, el nivel al que acceden padres y madres y que han tenido en la educación, que por supuesto incide directamente en los aprendizajes de los niños. Por otro lado, obviamente factores vinculados a la necesidad de trabajar a la vez que estudiar, o a la necesidad de incorporar o generar ayuda económica, etcétera, para sus familias. Pero también hay otros factores internos que se han investigado mucho menos por lo menos las últimas investigaciones que tienen que ver con los factores internos de la escuela. Factores que están vinculados a lo que algunos investigadores llaman la desafiliación institucional. Esto es, a que el estudiante no encuentra en el pensum, en el currículo, en los contenidos, significado que realmente le haga sentido de esos aprendizajes, de lo que tiene que aprender. El estudiante en general, los chicos comienzan a mirar desde una cierta mirada lejana lo que sucede en el proceso de aprendizaje, no les significa, no les es significativo, no se apropian de ese aprendizaje, y entonces esto obviamente genera cuestiones muy importantes relacionadas con, primero, no estudian, tienen problemas. El desinterés que tienen por aprender. Por supuesto. Y esto además hace que los muchachos falten, el tema de porque les tienen ya no ir a la escuela. Y la deserción. Este es un tema central, el tema de los aprendizajes está muy vinculado al tema de la deserción. En media superior la deserción en México es la más alta del sistema educativo, 12%, lo que quiere decir que el proceso mismo, las dinámicas didácticas, pedagógicas de los procesos de aprendizaje están generando, por supuesto, estos bajos resultados, pero por otro lado, deserción en la educación, deserción. Los niños no es que desertan, por nosotros utilizamos creemos que esa palabra no da respuesta real a lo que sucede, en realidad son expulsados por las dinámicas institucionales que hacen que los niños abandonen, los jóvenes, los adolescentes, abandonen la escuela
porque no ven que están realmente aprendiendo lo que desean aprender, que no es significativo el aprendizaje, que no están logrando los resultados y que por lo tanto la escuela no tiene sentido. Claro, y esto es uno de los aspectos exacto, porque centrales, tampoco pueden aplicarlo inmediatamente en su vida. No, claro. Esa es la otra cosa, la relevancia, pues, Exacto. ¿no? O sea, la posibilidad que ellos le pueden ver de utilidad efectivamente a la... en este sentido sí es interesante, por ejemplo, mencionar que de los esfuerzos que se han hecho, porque bueno, también hay, por supuesto, acciones que han intentado implementarse para mejorar el servicio en este nivel. Ya ahora todas las modalidades prácticamente son bivalentes, es decir, tienen una opción técnica, ¿no?, que les da a los estudiantes la posibilidad de que al mismo tiempo que estudian el bachillerato también pueden una carrera técnica. Una carrera técnica o algunos elementos de una carrera técnica que les posibilita o les da alguna posibilidad de insertarse posteriormente a la... Maestra, y en este sentido, ¿qué tan importante es la reforma educativa en nuestro país? Esta que ha sido bastante criticada, sobre todo por los grupos sindicales. ¿Esta reforma educativa era necesaria para cambiar todos estos malos resultados de los educados en el país? La reforma educativa en realidad se ha centrado en el nivel básico. La reforma educativa prácticamente ha jalado hacia la educación media superior las medidas, las políticas, las acciones que se habían planteado, que se plantearon para la educación básica. En cierto sentido, la reforma en educación media superior viene desde 2008. Algunas cosas de la reforma que se han jalado a la media son, por supuesto, útiles y bienvenidas, ¿no? Claro. Como el propósito de la formación docente, que en el caso de la media superior es un problema serio. Se trata de la mayor parte de la mayoría de la planta de los maestros son egresados de profesiones distintas a las que están impartiendo. Generalmente con poca formación o sin formación pedagógica. Entonces ese es uno de los problemas. Entonces, bueno, con la reforma un poco se ha insistido en eso, aunque hay algunas otras cosas que todavía no se resuelven en media superior. Por ejemplo, el asunto de que, bueno, en media superior no existen supervisiones, no existen asesores técnico-pedagógicos, por ejemplo, como en la básica, y en la ley, de hecho, aparece y se extienden las acciones como si existieran. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que hay que valorar es qué cambios son necesarios introducir en la reforma, en la reforma de 93, específicamente para el nivel de la educación media superior. Claro. Doctor, sin embargo, la reforma, el objetivo es un antes y un después de la educación en México. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, yo creo que es justamente identificar esos aspectos críticos que todavía no están ni identificados ni trabajados. Uno de los temas centrales, como bien decía Connie, es el tema de la formación docente, pero por otro lado yo creo que nos es absolutamente necesario en media superior entender los procesos de diversidad y de inequidad dentro del propio sistema. No, estos datos que justamente señalaba bien Connie, que son datos generales, por ejemplo, que solamente el 2.5% de los estudiantes están en el nivel 4, que es el nivel de sobresaliente para el área de matemáticas, por ejemplo. Pero ese 2.5, 2.4 que tiene la media en el país, por supuesto baja a menos de la mitad cuando hablamos de los telebachilleratos, de los telebachilleratos comunitarios, y más aún cuando tomamos ciertas entidades federativas del país. No es lo mismo en Ciudad de México que en Jalisco, que en Aguascalientes, a trabajar, en Chiapas o identificar Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Entonces, si es que la reforma no comienza a identificar factores que inciden en las inequidades reales, producto de la diversidad, tanto de los subsistemas como de las modalidades, pero también de las entidades federativas, yo creo que nos podemos quedar en una gran propuesta teórica, en un gran diseño del deber ser, pero realmente no va a incidir
en el mejoramiento de los aprendizajes y, en definitiva, en crear las condiciones para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, especialmente los de media superior, puedan efectivamente transitar a la universidad y transitar al mundo de trabajo. Sí, ¿no? o incluso nada más, contribuir a los, digamos, a poner más elementos que pueden crear más conflicto, pues, ¿no? Me refiero específicamente a que, bueno, buena parte del crecimiento de la matrícula en estos últimos años, a partir del decreto de la obligatoriedad en 2012, se ha dado en modalidades abiertas y a distancia, básicamente el telebachillerato comunitario y la educación abierta a distancia, y ahora también hay una preparatoria en línea. Esas modalidades son las más pobres porque tienen pocos recursos, tienen pocos maestros y también obtienen resultados más bajos. Exactamente. Vamos con esto, un breve corte, yo regreso con más, no se vaya. Como dicen los economistas, esto es de las inversiones, de las mejores inversiones, ¿no? Es finalmente la educación de los niños más pequeños. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Opiniones ciudadanas y el estudio de los especialistas, un binomio de acción. Así surge el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, también conocido como Prueba Planea, que consiste en una evaluación de conocimientos de comprensión lectora y matemáticas para los niños de sexto de primaria y tercero de secundaria. Pero sirve aquí tu voz. La prueba Planea, al igual que en su momento la prueba Enlace, han sido herramientas fundamentales para la toma de decisiones al interior de las escuelas. Ciertamente, tal vez podríamos hacer algunas sugerencias, hay cosas que nos encantan, cosas que no tanto, pero definitivamente es una herramienta para la toma de decisiones. Planea se aplica a nivel nacional y su objetivo es monologar la educación en nuestro país. Hay una gran diferencia en los resultados de escuelas oficiales y particulares, a pesar de que llevamos el mismo programa. Por supuesto que hay gran diferencia. Continuamos en el panel con el tema la desigualdad del aprendizaje, los resultados de la prueba Planea en la educación superior. Doctor, ¿qué podemos hacer para tener jóvenes mejor preparados? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como sociedad es identificar y estar claros que hay un problema relevante. Es decir, tenemos que tener conciencia de que esto está sucediendo. Es decir, estar claro que el problema de los aprendizajes, de la educación, del derecho a la educación en nuestros jóvenes y nuestros adolescentes no pasa solamente por no entrar a la escuela y por obviamente por no transitar porque hay un alto nivel de deserción, bajos niveles de eficiencia terminal, sino también porque esos jóvenes que pueden terminar con su título de bachilleres o del nivel educativo, no logran los aprendizajes necesarios para poder transitar a la universidad, para poder transitar al mundo del trabajo, del empleo, y sobre todo para poder generar sus propios proyectos de vida que sean satisfactorios para ellos como seres humanos y sobre todo como ciudadanos mexicanos. Yo creo que este es uno de los aspectos, tomar conciencia por un lado y por otro lado lo que cada uno nos corresponde. A los decisores saber que hay necesidad de una inversión importante en materia de política educativa en el sistema, a los padres y madres de familia en términos de lo que nos corresponde para poder acompañar a nuestros hijos en ese proceso y a nuestras hijas, y a la escuela, algo que un adolescente en alguna escuela nos decía, es que la escuela no me entiende, y esto se traduce en que hay culturas escolares
que no logran entender a las culturas juveniles. Hay un divorcio entre cultura escolar y cultura juvenil. La escuela no logra entender lo que quieren, cómo se viven, cómo trabajan, cómo entienden el mundo nuestros jóvenes y adolescentes, y por eso no imprime aprendizajes significativos que puedan efectivamente contribuir a que ellos aprendan satisfactoriamente. Ahí hay mucho por trabajar, ese es un trabajo que tenemos que hacer y creo que por ahí tienen algunas respuestas quienes tienen que decidir al respecto. Perfecto. Maestra, y es que la tarea es de todos. Por supuesto que sí, por supuesto que la tarea es de todos. Estamos construyendo, cuando dicen que los niños son el futuro de México, no, es que los niños son el presente. O sea, tenemos que pensar en ellos desde ahorita, desde pequeños, pues, ¿no? Digo, se ha demostrado que los aprendizajes, hay cierto tipo de aprendizajes que se instalan, que se desarrollan mejor a menor edad, pues, ¿no? Entonces, como dicen los economistas, esto es de las inversiones, de las mejores inversiones, ¿no? Es finalmente la educación de los niños más pequeños. Tiene que ver con eso, con la construcción. Ajá, claro, tiene que ver con la construcción de lo que queremos lograr con ellos y que lo que queremos lograr como país, pues, ¿no? Sí, es de todos. Exactamente. Y maestra, lo que queremos lograr como país, evidentemente radica y recae en una mejor educación de sus ciudadanos. Uh-huh. Claro, claro. Pero para ser un buen ciudadano, ¿no? Necesito distinguir cuál es el contenido verdadero entre dos opciones, por ejemplo, políticas, por decirlo, ¿no? Dos opciones políticas. Discriminar cuál es la que más me conviene por tal o cual razón, ¿no? Saber qué es lo que puedo hacer para participar, ¿no? Efectivamente, contar con habilidades, con ciertas habilidades para poder participar, expresarme por escrito, expresar mis ideas oralmente, ¿no? Ese tipo de cosas, todas esas cuestiones son habilidades que se construyen desde pequeños. Perfecto. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, sin duda tenemos un gran reto en materia educativa. Gracias, yo te veo la próxima, que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.